Pregunta dirigida al señor ministro de Justicia. Pregunta a la diputada doña Elena Valenciano, del Grupo Socialista. Gracias, presidente. Formulo la pregunta en los mismos términos en que ha sido registrada. Gracias, señora diputada. Señor ministro. Gracias, señor presidente. En absoluto, señoría, en absoluto ni es prioridad de este Gobierno ni de ninguna de las formas lo va a ser recortar las libertades de las mujeres. Antes le diré que a todo lo contrario, de acuerdo con el programa electoral, que fue respaldado mayoritariamente por los ciudadanos, lo que nosotros vamos a hacer es una ley que refuerza y protege a las mujeres. Y lo vamos a hacer partiendo como base el consenso, ese consenso que durante 20 años ha estado vigente en España con respecto a este asunto, de los cuales, por cierto, 17 gobernados por el Partido Socialista, que ustedes rompieron unilateralmente en el año 2010. Y tomando como partida ese consenso, es verdad que va a haber algunas modificaciones. Una de ellas, señoría, es que a diferencia de lo que ustedes hicieron en el 84 y a diferencia de lo que hicieron en el 2010, por primera vez en España, la mujer no tendrá ningún tipo de reproche penal en el supuesto de aborto. Por primera vez no habrá una amenaza de cárcel para la mujer en el supuesto de aborto, porque nosotros consideramos que la mujer es una víctima y no es culpable. Esa va a ser la principal diferencia con respecto a la ley socialista. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado. Señor ministro, perdón. Señora diputada. Gracias, presidente. Mire, señor Gallardón, en lo que llevamos de legislatura, las españolas hemos enfrentado 4 amenazas suyas sobre este asunto. Y ahora arrancamos un nuevo periodo de sesiones y tenemos la 5ª amenaza. Otra vez usted. Ya ha dicho usted 2 cosas. La primera es que su ley, su famosa ley, llegará al Parlamento en octubre. Y la segunda es que va usted a acudir a la posición histórica del PP. ¿Y sabe qué pasa, señor ministro? Que cuando la derecha apela a su discurso histórico con respecto a las mujeres, nos echamos todas a temblar. Porque su historia, su discurso histórico, señor Gallardón, ha sido contra el divorcio, contra 2 leyes de aborto con 2 recursos, contra la ley de matrimonios homosexuales y contra la ley de igualdad. Esa es su historia. Cuando en Europa el divorcio era ilegal en todos los países, ustedes decían: vamos a defender el matrimonio religioso de cualquier ataque. Seguiremos la actitud de la Iglesia custodia de la moral cristiana. Su historia, señor Gallardón. En el 78 decían que despenalizado el aborto con apoyatura de distingos, esto es de supuestos, estaríamos dejando en libertad a auténticos asesinos. Su historia, señor Gallardón. Y desde entonces han evolucionado muy poco. Tan poco que su historia para nosotras es la prehistoria. Hablamos de prehistoria. Y por eso su historia nos inquieta, señor Gallardón, porque debajo de sus palabras está su ideología, y en esa ideología está incrustado el machismo histórico de la derecha española. Y de eso es de lo que tenemos que liberarnos. Tenemos que liberarnos todas, y entre todas nos tenemos que liberar de una vez por todas, señor Gallardón, y sin historias. Gracias, señora diputada. Señor ministro. Gracias, señor presidente. Señora Valenciano, yo entiendo que no debe ser fácil para la izquierda asumir que sea precisamente el Partido Popular el primero, el que en la historia de la legislación española suprima cualquier amenaza de cárcel para la mujer que aborta. Entiendo que debe ser difícil para ustedes, que han gobernado durante 17 años manteniendo esa amenaza y considerando a las mujeres, por lo tanto, como presuntas culpables y no como lo que son, como auténticas víctimas de los supuestos de aborto. Señoría, y me habla usted de mi historia, pues déjeme que le hable usted de la suya. Señoría, porque hay que recordar lo que hicieron ustedes en esos mismos escaños donde están, en las Cortes Constituyentes de 1931, cuando se opusieron a reconocer el voto a las mujeres. Se opusieron, señoría, se opusieron. Sí, se ríen, ya se lo recordé al señor Medina, pero ustedes se opusieron. ¿Y sabe por qué se opusieron? Con un argumento, señoría, que probablemente enlaza mucho con el que usted utiliza ahora. Porque ellos decían, los socialistas, hombre, es que las mujeres son mayoritariamente conservadoras y van a votar a los partidos de derecha. No les reconozcamos el derecho del voto. Señoría, no se equivoquen ustedes como se equivocaron hace 80 años, porque esa es su historia. Ustedes, para ganar unas elecciones, les quisieron negar el voto a las mujeres. Señoría, se ha acabado la supuesta superioridad intelectual de la izquierda. Se ha acabado para siempre el pensar que ustedes defienden los derechos de los más débiles mejor que nosotros.
nosotros. Su historia, señoría, les puso en contra del voto de las mujeres y hoy les pone en contra de la defensa de los derechos de la mujer. Gracias, señor presidente.